mira ¿no? Un poco el talón de Aquiles de la medicina pública. Pues como decías tú, es la politización. Es decir, que la medicina pública tiene muchas ventajas y yo creo que estamos en un país que tiene una medicina pública, bueno, la verdad que estamos bastante contentos. Pero en definitiva, cuando hurgas un poco, te das cuenta de que está enormemente politizada en sus objetivos y en su manera de entender la promoción médica en los hospitales o en la privada, perdón, en la privada, en la primaria, en donde se abona mucho más la atención especializada que la atención primaria, mucho más el hospital que el consultorio, mucho más la tecnología que la psicología, etcétera. Es una enseñanza hospitalocéntrica y muy biológica, ¿no? Y somos poco conscientes de esos factores culturales que tienen un impacto directo en la manera en que se ejerce la medicina, ¿no? Esto lo estamos, yo creo que lo veremos ahora, no sé tú qué opinas, Juan Manuel, pero en los próximos años vamos a ver algo que nuestra generación no entiende, que es otra forma de entender la vocación. Nosotros, Pues buenas tardes, Antonio. buenas Bienvenido, tardes. bienvenido a este espacio. Queremos charlar contigo por muchas cosas, entre ellas porque hace 4 años presentaste un libro que ha sido un bestseller, que es un libro bastante rompedor desde mi punto de vista, que es este que tengo aquí. Y bueno, yo, si quieres, entramos a saco un poco con el libro. Sí, Tiene cuatro claro, lo años, que tú pero digas. yo creo que es un libro que se ha vendido mucho. Bueno, una curiosidad. ¿Quién es tu público objetivo? ¿A quién va dirigido el libro? Bueno, la verdad es que el libro está escrito para un amplio espectro, ¿no? de lectores. En primer lugar, para la gente interesada en temas de salud de forma un poco genérica y no solo la salud en sentido médico, ¿no? Sino un poco más globalmente que cómo entendemos la medicina y la salud en el siglo XXI, cómo se ha ido complicando el mundo sanitario, cómo se ha mercantilizado. Desde este punto de vista, creo que es para un gran espectro de público, no está escrito para médicos. Ciertamente los médicos también reciben su parte y ojalá pues muchos médicos, sobre todo los jóvenes, pues lo lean y entiendan un poco dónde estamos. Y Y, también, lógicamente, para los estudiantes de medicina. Porque, claro, estas cosas no se enseñan en las facultades. No hay debate cultural en las facultades de medicina. Son informativas, pero no formativas, ¿no? Y yo me gustaría... De hecho, este año, fíjate, los estudiantes hacen un congreso del sureste en Alicante y me invitaron a dar una charla sobre el libro, ¿no? Chavales de cuarto, quinto, sexto curso de medicina, ¿no? Es decir, que es un libro escrito, pues yo creo, para un amplio espectro de lectores y que no va dirigido o enfocado a un grupo específico, ¿no? pero ha tenido acogida entre los sanitarios. Yo creo que sí. De hecho, pues he recibido cantidad de mails y en general positivos, ¿eh? Sobre todo, a ver, del campo de batalla, no tanto de las instituciones, ¿no? Que se sienten un Ya. poco tocadas, ¿no? Pero sí, la verdad es que ha sido un libro muy... Y además, claro, hay un poco de, por decirlo así, de lecturas o de ola, ¿no? En el libro hablo de la Facultad de Vic, del Hospital Clínico, y estas cosas inquietan un poco a la gente cuando pones nombres y apellidos, ¿no? En las cosas, y esto facilita un poco el chismorreo y que la gente pues le guste leer este tipo de cosas que normalmente no circulan, ¿no? En la prensa ni en la literatura. Aunque ha sido bastante discreto en el libro, no das muchos nombres propios. Si bien es un libro plagado de referencias, se ve que eres un hombre culto, que tienes unas referencias literarias y de cultura, lo que antes se llamaba cultura general, hacer referencias desde la mitología, filósofos. O sea, se Ujú, ve que eres una persona leída. Para los que ujú. no te conocen, tenemos que decir, porque igual piensan que estamos hablando de una persona un poco antisistema, pero precisamente tú has sido catedrático de cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe de servicio de cirugía del Hospital del Mar. Tienes más de, si no se equivoca Internet, más de 400 papers, más de artículos científicos, has colaborado con muchos libros, perteneces a varias sociedades científicas y sin embargo digo un poco lo de antisistema porque el libro empieza fuerte. O sea, la primera
cosa, la primera referencia que yo me encuentro es la medicina es hoy un gran negocio. Y con Ujú, esto abres el libro. O sea, ya ujú. haces una crítica inmisericorde con todas las instituciones, con los médicos, después veremos con las publicaciones, con la universidad, pero bueno, empieza fuerte el libro. A ver, el libro intenta, por decirlo de alguna manera, entender la medicina, la salud y la sanidad en el contexto cultural nuestro. Es decir, yo creo que es un libro que sigue un poco en la tradición de Susan Sontag, de Ivan Illich, Aldous Huxley, incluso gente como Richard Horton, que había sido editor del Lancet, o Richard Smith. Es decir, de intentar entender la medicina, no, por decirlo así, desde la ciencia y desde dentro, sino verla como está encajada en la cultura neoliberal, y realmente de capitalismo agresivo que estamos viviendo en el siglo XXI. Y no solo en el plan económico, sino también en el plan ético, en el plan yo castigo bastante la innovación en cuanto tiene de curva de aprendizaje lesiva para muchos y los ensayos clínicos agresivos también, ¿no? Si la parte ética también es importante en el libro. Y también es importante, por decirlo así, la cuestión generacional, ¿no? Hace un momento hablábamos a raíz del artículo que has puesto en LinkedIn, ¿no? ¿Qué va a pasar con la generación millennial y Z que se está manifestando porque hace 4 guardias al mes y están muy cansados, ¿no? Es decir, este conjunto de fenómenos, te digo solo tres, ¿no? Para entender dónde estamos en la medicina. Y finalmente, quizás también entraría un cuarto punto, que es el político, ¿no? Es decir, que las políticas sanitarias cada vez han ido más dirigidas por las multinacionales que no por los gobiernos, que son muy débiles y eh, muy cautos y muy cobardes, ¿no? En enfrentarse a los poderes económicos. Luego terminaré preguntándote si eres un poco pesimista o optimista, no lo sé, pero es un libro lleno de neologismos, veo palabras que hablas de solucionismo, homeostenosis, tecnolatría, cientifismo, sobre diagnóstico, hipocondria social. Hablas de un concepto que es el vómit, no lo conocía Ujú. yo, pero esto de víctimas de la tecnología de imagen que se ve no solo en radiología, se ve en todas las especialidades y con las numerosas técnicas de imagen que hemos ido introduciendo en las especialidades, al final eres bastante crítico con el trabajo diario, pero no sé si realmente en algún momento, desde que empezamos la carrera hasta mucho después, cuando ya estamos trabajando juntos, hemos tenido algún punto de reflexión o alguien que nos haya dicho si lo que estamos haciendo está bien o simplemente si deberíamos cuestionarlo o deberíamos Claro. preguntarnos. Este punto para mí me parece esencial, Juan Manuel, que es la reflexión. Es un libro que intenta reflexionar sobre lo que hacemos a diario, cosa que siempre me ha extrañado mucho, hacen pocos médicos, pocos en mi ambiente más quirúrgico, pero incluso en el ambiente, o sea, hacemos. Pero hablamos poco sobre lo que hacemos y hablamos poco sobre los beneficios reales que tienen y obtienen nuestros enfermos de las cosas que hacemos, ¿no? Y este libro también pretende hacer una gran reflexión, ¿no? sobre nuestra manera de ejercer la medicina y sobre la manera en que la medicina se ve influenciada por factores políticos y comerciales. Ojalá en las facultades de medicina se introdujese más el concepto de reflexión, ¿no? ¿Esto que hacemos lo hacemos bien? ¿Cuántas hacemos? ¿Es innecesario? ¿Qué beneficio obtienen nuestros pacientes? Este tipo de debate hoy en día, incluso en los servicios académicos, es muy escaso. Hombre, yo me acuerdo, por ejemplo, yo fui el primero en España en introducir las sesiones de mortalidad, ¿no? En cirugía es algo que yo creo imprescindible. Y es un ejercicio de reflexión, porque comentamos exactamente los pacientes que fallecen, por qué han fallecido y qué podíamos haber hecho para mejorar su pronóstico, ¿no? Es decir, las sesiones de mortalidad, que es una aportación de la cirugía académica de los Estados Unidos, aquí ha costado mucho de introducir porque eh, a la gente le cuesta mucho aceptar que podemos cometer errores o no. Puede haber muertes que no sean por error médico, pero hay algunas que sí. Y entonces,
No sé, por ejemplo, es un ejemplo que te pongo de intentar reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Y el libro también tiene esta intención, reflexionar un poco sobre la medicina en este siglo, ¿no? Eres también muy crítico, como en otras cosas, con los cribados, estos chequeos, esta sensación de que se ha implantado en la sociedad de que no vamos a morir nunca si lo pillamos a tiempo. Y eso obliga a pasar continuamente por análisis, escáneres, PET, pruebas diagnósticas de todo tipo, recurrir al médico estando sano, va en contra de un poco el título del libro, ¿no? Que tú dices, si puede, no vaya al médico, porque es probable que en este ejercicio de hacerte tantos test puedes acabar perdiendo la salud, más que ganándola. Desde luego. Esto choca un poco con el sentido vulgar y común, ¿no? Que tiene la gente que ir mucho más al médico te va a prevenir de enfermar o de tener patología grave. Y las evidencias científicas que tenemos no soportan esta idea, a pesar de que es una idea que viene, se basa un poco en este sentido común de la gente lega, ¿no? Me acuerdo en una de las charlas que di para el público lego que se levantó una señora airada porque no defendía las mamografías y yo le dije, pero oiga usted, ¿en qué basa su afirmación? ¿No? Es decir, la gente lega lo que hace es utilizar lo que ellos piensan que es el sentido común para defender prácticas que no tienen una base científica sólida. Y chocar contra el sentido común del ego es difícil. Hay un artículo en Nature, que me parece que lo cito, de por qué nunca desaparecerá el mito del chequeo, ¿no? Y justifica un poco psicológicamente esta no desaparición y por qué el mito, ¿no?, del chequeo, porque hay una base en la población hipocondríaca que facilita este tipo de prácticas. Pero aquí no quiero solo culpar a la hipocondría, también quiero culpar un poco al estamento médico que vive de esto y sobre todo a la gran burocracia que se ha generado alrededor de los cribajes en mama y colon, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto interfiere con la práctica diaria. A veces una colonoscopia urgente no se puede hacer porque hay una lista de espera de colonoscopias por sangre de neces de las farmacias, ¿no? Y lo mismo pasa o sucede con la mamografía o con otros cribajes. Es decir, que hay una buena cantidad de personal involucrada e interesada en que esto se mantenga. Por descontado, a la industria pues le interesa vender colonoscopios, ecógrafos y radiografías. Es decir, que también hay un interés industrial. Y finalmente también hay interés de los gobiernos, un interés político, porque favorecer la práctica de chequeos en la población puede suponer una cierta apreciación del político de turno, ¿no? Es algo que agradece que el político, el consejero de Sanidad, se preocupe de su salud y le invite a hacer pruebas, ¿no? Es decir, que fíjate que es un tema complejo en el cual eh, juegan la ignorancia del personal lego, la burocracia político-sanitaria dedicada a esto, los consejeros de sanidad ofreciendo chequeos, la industria, y por eso es un tema que es difícil, por decirlo así, de que la evidencia científica salga a flote, ¿no? Porque los intereses son muy variados. Y ahí ahora me ha venido un poco a la memoria una frase que me gusta mucho de Hannah Arendt, que dice, contra la fuerza del poder, la evidencia de la ciencia puede muy poco, ¿no? Sí, Y, está claro. exacto, señalaba que en un momento dado el conjunto de prácticas sociales y de ideas sociales puede bloquear la emergencia de los datos convincentes, ¿no? Porque además muchas veces la evidencia la genera el poder, Exacto, no la exacto. genera la realidad. Eso es, eso es. O bien eh, se interpretan las cosas mal. Por ejemplo, yo soy muy partidario de que este tipo de prácticas se expresen como number needed to treat, ¿no? Es decir, como pacientes que realmente se benefician de eso y los muchos que no se benefician y pueden salir perjudicados. Pero en cambio la prensa y el científico utiliza el porcentaje, ¿no? Entonces, si en 10.000 mujeres bajas la mortalidad de 8 a 6, has bajado un 25% la mortalidad. Y entonces esto resulta que en la prensa dicen que el cribaje de mama
reduce el 25% la mortalidad, cuando en realidad son dos casos de 10.000 mujeres, ¿no? Por ponerte solo un ejemplo, ¿no? Y que además, otra cosa que no hace el político y el implicado en los cribajes, es decir, bueno, es que el cribaje lo que tampoco hace es alargar la vida, porque puede ser que baje en un caso o dos la muerte del cribado específico, pero entonces esta mujer o este hombre morirá por otra causa. Es decir, que la all cause mortality, la mortalidad por todas las causas, es la misma, de tanto en colon como en mama, que es lo que se ha estudiado mejor, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, es difícil, es difícil luchar científicamente contra la ideología dominante de la hipocondría social y los intereses creados alrededor de este fenómeno, ¿no? Y esto además que parece que tú estés dando tu opinión, pero en el libro está razonada y das unas Claro, bases científicas y claro. explicas, y cuando dices que los legos, pero yo esta conversación que la he tenido en el tema de las mamografías, yo soy ginecólogo y, Mm. y he discutido con compañeros la bondad o maldad de los programas de screening, yo soy partidario de eliminarlos. Y no son legos, son gente que se dedica, que está trabajando todos los días conmigo, que siguen defendiendo. Digo, pero hay pruebas. Y hay revisiones de la Cochrane que dicen que esto no tiene utilidad, que no alarga, que disminuye la mortalidad un 1% para un costo terrible y una cantidad de biopsias innecesarias y el susto que se le mete a la gente, etcétera, De etcétera. esto nadie habla, de esto nadie habla, ¿no? Y luego, bueno, pues no ven los intereses económicos de detectar cosas muy precozmente y empezar a tratarlas. No vaya a ser que ese paciente muera 10 años después sin haberse llevado sus 30.000 euros de quimioterapia. Entonces, bueno, en todo ese esas inputs que hay que meter, en todas esas variables que hay que meter en la ecuación para saber si alguien se beneficia o no, en este caso si el paciente se beneficia o no, no solo son los legos, sino que los propios profesionales tenemos un sistema de creencias, porque no es ya conocimiento, o sea, es un sistema de creencias que nos han metido desde la universidad y contra el que no puedes luchar porque son creencias. La gente se violenta mucho cuando intentas, porque además si a alguien le quitas las creencias le tienes que dar otra cosa a cambio. Porque no puedes, o sea, el conocimiento lo podemos cambiar, pero las creencias, si yo te las quito y no te doy otra cosa en la que creer, te vas a sentir fatal. Por eso, por eso hay que diferenciar muy bien las creencias del conocimiento o las creencias de las ideas, ¿no? Decía Ortega que las ideas se tienen, pero en las creencias se está. Y yo creo que es una frase muy acertada y hay que saber separar las cosas. Hoy en día el cientifismo ha ido superando y desplazando otras creencias y hay mucha gente que cree en la ciencia, ¿no? Hay una bióloga muy reputada aquí en Cataluña que decía, yo en lo que creo es en la ciencia, pero es que es en lo último que hay que creer, hay que opinar, hay que estudiar, hay que investigar, pero no creer en la ciencia, ¿no? Las creencias se deben situar en otro nivel. Pero cuando no las tienes, sean estas del tipo que sean, entonces haces de la ciencia o de tus intereses privados tu fe. Y entonces es cuando surge el choque inevitable, ¿no? Yo creo que la ideología dominante hoy es el cientifismo. Pero Eh, hemos sustituido, a ver, claro. tenemos una fe con la que veníamos arrastrando 2000 años en nuestra sociedad y en otras, pues, otros miles de años, y lo hemos, creíamos que nos habíamos convertido en agnósticos y en realidad somos fieles creyentes de otra cosa que muchas veces ni conocemos, que nos han mentido igual que nos mintieron con la fe anterior y que sustituimos unos dioses por otros con unos curas, obispos y papas que Exacto. Y sustituyen misioneros. Y a los que había. misioneros. Sí, sí, sí. Y entonces no hemos cambiado mucho. A lo mejor es que el ser humano no tiene mucho arreglo, ¿o qué? Bueno, yo creo que el hombre es logo mítico. El hombre tiene una parte lógica y debe tener un soporte mitológico religioso. Yo creo que sin creencias metafísicas, del orden que éstas sean, es muy difícil vivir. Entonces, si uno vive de sus ideas, acaba siendo un poco fanático de sus ideas, porque convierte la fe en su ideología o su ideología en la fe. Las ideologías acaban cerrando el mundo. La ideología, sea cual sea esta, suele salir de un núcleo interesante, social, político, religioso, pero luego a la larga se convierte en posiciones radicales y acaba cerrando el mundo de la gente, ¿no? Esto ha pasado con el marxismo, el comunismo, el nazismo y está pasando, yo creo, ¿eh? Con el feminismo. Llega un momento en que
se cierra el mundo y solo se ve esa idea como forma de creencia, ¿no? Y entonces se eleva la ideología a categoría metafísica y ahí empieza un poco el terror también, claro. Mm. ¿Y esto se cura leyendo o no? A ver, yo soy un firme defensor de las creencias metafísicas. En el fondo el hombre tiene tres opciones en creencias, ¿eh? O uno es agnóstico ateo, o uno es materialista, o uno es orientalista. Somos parte de un uno y el cuerpo es una transición de la vida momentánea, o bien la tradición monoteísta. Y yo creo que esas son las tres ofertas que nos da la metafísica. Y hemos de saber separarlas de luego las opiniones o las ideas que tenemos. Porque claro, de lo contrario, separarlas o modularlas, pero lo que no puedes hacer es convertir a la ciencia en un sistema de creencias o en una ideología, en un sistema de creencias o en las drogas, en una forma de creencia. Es decir, las fes vicarias acaban haciendo más mal que la fe tradicional. Esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que Nietzsche tiene cosas muy interesantes, pero cuando ataca frontalmente la creencia metafísica, sobre todo la cristiana, está proponiendo alternativas mucho más nocivas que las que él cree condenar, ¿no? Y hay un giro, ¿no?, en la filosofía que luego se convertirá también en un giro político en fin, que yo creo que ha modulado mucho la manera de pensar y de creer de la gente, ¿no? Y ahí hay un nudo muy difícil de solucionar porque sin creencias es muy difícil sobrevivir. Incluso un ateo como era Vázquez Montalbán, que era un marxista convencido, decía, bueno, pero es que en algo hemos de creer aparte del colesterol. Esta frase me gustaba mucho de él, porque al final de su vida él dice, "Bueno, alguna creencia hay que tener, ¿no? Aparte de las ideas que tengamos luego sobre el colesterol, ¿no?". Incluso en mi libro hay una parte que a mí me gusta mucho y que cuando doy charlas intento pues, ver cómo responde la gente, que la enfermedad y la salud que percibimos y que mantenemos tiene algo o está bastante relacionado en la manera en que vemos nuestro cuerpo. Entonces tengo tres frases en las que me gusta preguntar, ¿dónde se sitúa la audiencia? ¿En soy un cuerpo? Hay un cuerpo en mí y tengo un cuerpo. ¿Eh? La manera de entender mi cuerpo, yo creo que también, y ahora estamos en el plano subjetivo, ¿no? Influye en la hipocondría, influye en la demanda, ¿no?, de atención médica, en el miedo, ¿no?, a la muerte y a enfermar, ¿no? Y depende de la visión que tú tienes de tu propia salud y de tu propio cuerpo, también respondes a ir más o menos al médico, a ser más o menos paciente con las molestias que tienes, a aguantar más o menos un dolor que puede ser transitorio y que no tienes por qué ir a urgencias, ¿no? Así que también hay algo subjetivo que me interesa en la forma en que percibimos nuestra propia materialidad, dijéramos, ¿no? Sí, pero nos están vendiendo un poco la analgesia en todos los sentidos y la inmortalidad. Entonces, al final es un bombardeo de inputs que te van llegando, de mensajes que tienes que ser feliz y que no te tiene que doler nada, que cualquier cosa, acontecimiento vital, por ligero que sea, pues si te molesta, se puede tratar con un fármaco y que si Mm. todo lo pillas a tiempo, pues nunca vas a morir y la muerte tampoco ha desaparecido incluso de los hospitales, ¿no? Es una cosa que se esconde, que los pacientes Ujú. que fallecen salen por la parte de atrás, que siempre es como a escondidas. Entonces, al final no está integrado ni el dolor No. ni la muerte en la vida actual. Entonces, es muy fácil que nos vendan la salud como un bien de consumo más, como tener un móvil o ver Netflix. Exactamente, así es un poco también la filosofía que defiendo en mi libro, como antes comentábamos, ¿no? El transhumanismo es, por decirlo así, una de las bifurcaciones del cientificismo, ¿no? El cientificismo estaría en la base de la utopía moderna. Hemos pasado de las utopías sociales, de las cuales, pues,
ya todo el mundo reniega, o por lo menos una gran parte de las utopías sociales cayeron en desgracia, y las ideologías de redención social han sido sustituidas por el cientificismo. Es decir, los males no se van a solucionar por un cambio de régimen, por la economía, sino que los males fundamentales que tenemos los va a solucionar la ciencia. La ciencia nos va a alargar la vida, nos va a mejorar el bienestar, el transporte, las comunicaciones, todo. El cientificismo hoy, creo yo, es la utopía más potente que se propaga, y sus diversas ramificaciones, ¿no? La innovación, por supuesto, está en lo más alto. Hay que investigar, ¿no? Los científicos van a los institutos, ¿no? A convencer a la gente joven de lo importante que es la ciencia. Y hay misioneros, hay evangelizadores sobre la ciencia, porque el consenso social creciente es que los males que tenemos van a ser resueltos más o menos a corto plazo por la investigación y por la innovación, ¿no? Y esta es, yo pienso, una de las ideologías sociales más potentes, con sus derivaciones tecnolátricas, porque ya pasemos luego a la segunda fase de las aplicaciones del cientifismo, pues que en todos los campos son cada vez más invasoras, ¿no? Y que por tanto pues hacen creer que la innovación tecnológica va a ser, en fin, la redención de nuestros males. Hombre, yo he vivido, por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho de inteligencia artificial, en mis 40 años de prácticas, y he vivido diferentes abordajes informáticos o tecnológicos del diagnóstico médico, ¿no? Primero fueron los sistemas expuestos, luego fueron las redes neuronales, luego fueron los big data, ahora es la inteligencia artificial. Cada X tiempo surge un nuevo mantra tecnológico que va a resolver los problemas del diagnóstico médico, ¿no? Por poner un ejemplo, que también lo podríamos poner, pues yo qué sé, en la manera en cómo se gestiona la bolsa, o los transportes, o lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que es esta la época que vivimos ahora, nos guste o no, el cientificismo y la innovación y la tecnolatría. La tecnolatría es un concepto que desarrolló un ensayista de Estados Unidos que se llamaba Neil Postman, que está bien porque su frase a mí me gusta. Dice, la técnica se desarrolla porque se desarrolla. Es decir, es autónoma ahora. La ciencia del siglo XIX, incluso de parte del XX, era una ciencia social, una ciencia afectiva, una ciencia conciliadora, una ciencia humana, pero cada vez la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas se han hecho más autónomas, es decir, sin ética y sin acuerdo social. Se han hecho porque se han hecho. Si se puede hacer una cosa, se hace. Si se puede hacer una gestación subrogada, se hace. Si se puede hacer una... lo que sea. Es decir, no hay referentes morales en la ciencia. No los ha habido, o por lo menos los vamos perdiendo en los últimos años, ¿no? Y este es uno, yo creo, de los problemas fundamentales que plantea la tecnología, ¿no? Que se ha desentendido de los valores sociales y morales para desarrollarse autónomamente, sin control. Y esto no parece tener un horizonte especialmente, no sé, prometedor. No sé, yo, claro, ya tenemos una edad y a lo mejor es es culpa de la edad esto, pero mi percepción es que cada vez hay más gente tomando antidepresivos y ansiolíticos. Cada vez recurrimos más a todo tipo de medicinas y a todo tipo de autoayudas y de psiquiatras y de psicólogos para sobrevivir en un mundo cada vez más desencantado y más individualista y más insolidario, ¿no? Y aquí la tecnolatría tiene muy poco que aportar. Al revés, más bien que yo creo que estamos obligados a una reflexión. En mi libro sostengo, un poco siguiendo la línea de Steiner, que después de la Primera, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y de la bomba atómica sobre Hiroshima, ya no se puede hablar de la ciencia o de la tecnología como algo neutro, ¿no? Algo que les gusta mucho a los científicos y a los técnicos. No, esto es neutral, todo depende de la forma que utilicemos. Pues a mí me parece que esto es un sofisma.
y que la tecnología se va a utilizar también mucho, no solo en la cara A, sino en la cara B, y que cada vez es más, corremos más riesgos, sin duda, morales. Pero estamos enamorados de la tecnología, los médicos. Ujú, Nos gustan. Bueno, tú lo habrás visto, pero igual son cosas de una conversación de viejos, pero tú has visto cómo se diagnosticaban durante muchos años las apendicitis y cómo se diagnostican ahora. Y como ujú. te digo, las apendicitis, que tú eres experto, pues cantidad de cosas, ¿no? Ya no, nadie toca nada, nadie esperas que Se te venga, explora. claro, te esperas que te venga el resultado, el radiólogo sabrá cuál es el Sí, diagnóstico. sí, sí, esto es así. Claro, también es verdad que la mala interpretación de las imágenes sigue siendo una de las causas más importantes de errores médicos. Uno de los últimos New England sobre errores médicos en las autopsias ponía de énfasis que uno de los problemas que tiene ahora el diagnóstico es la interpretación radiológica o la interpretación de la imagen, ¿no? Y que muchas veces los errores vienen por confiar demasiado en el diagnóstico que hace el radiólogo, cuando en realidad lo debería hacer el clínico, con los datos que se le aportan, ¿no? Es decir, que confiar en un exceso en la imagen tiene también su parte negativa, porque a veces, sobre todo, los médicos más inseguros o los médicos más jóvenes, pues se apoyan más en las exploraciones complementarias que no a veces en una exploración correcta y en una ayuda que puedan recibir de gente más competente que ellos, ¿no? Bueno, de hecho, el vómit nació un poco de esta idea, ¿no? Las víctimas de las técnicas de imagen modernas se refiere a esto. Es un neurocirujano de Londres que acuñó este término que a mí me parece muy, muy adecuado a lo que está pasando, que son víctimas de interpretaciones erróneas o excesivas de las imágenes que se obtienen, ¿no? Y que a partir de ahí se desencadenan a lo mejor otras pruebas o cirugías innecesarias que acaban realmente convirtiendo a una persona más o menos enferma, más o menos sana, en una auténtica calamidad, ¿no? Sí, sí, y bueno, tú en el libro también das muchos ejemplos de cómo somos fieles creyentes de muchas cosas y no nos cuestionamos cuando pones ejemplos de cómo la industria se ha comportado, pones ejemplos de corrupción, de prácticas mafiosas y aún así seguimos comprándoles las cosas a los mismos que nos han engañado una y otra vez y seguimos comprándoles nuevos productos a esos mismos que han sido sancionados y condenados, que no es algo que lo puede ver cualquiera que está en las redes, que se pueden consultar las sentencias y aún así son los que nos salvan una y otra vez. Sí, sí, esto es así. La industria ahí juega un papel fundamental, pero cuando hablamos de la industria, a mí también me gusta hacer la siguiente reflexión. A veces se me ha criticado mucho porque voy contra las farmacéuticas. No es un problema de ir contra las farmacéuticas, sino entenderlo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que la industria farmacéutica, al final, la llevan los accionistas y su CEO. Es decir, no es un demonio que funciona allá, no, son accionistas que tienen que recuperar sus inversiones, son bancos que han invertido en esta industria, bancos que tienen nuestro dinero y que nosotros estamos también de alguna forma financiando la industria farmacéutica tecnológica y además, pues claro, están dirigidas a obtener el beneficio que les exige su accionariado. Entonces no es un fantasma, es una entidad muy clara, con unos intereses muy claros y que eso les lleva a veces a prácticas corruptas. Pero como no tienen sustitutos, muchos de ellos o pagan sus multas y pagan sus sanciones, que ya están de alguna forma computadas en sus gastos, ¿no? Sí, Porque sí, hay, están descontadas en los balances. Ya se sabe que va a haber un juicio o que puede haber y se hace un aprovisionamiento de fondos para pagar la multa que corresponda, pues, y ya está. Eso va al balance y las cuentas salen al final de año. y ya está. Y entonces el final pobre es el visitador médico, ¿no? Que es el último eslabón de la cadena que se gana la vida con sus comisiones, con su sueldo, pero sobre todo con sus comisiones y los objetivos que le marca
su jefe, que a su vez son los que marcan el jefe de su jefe y el jefe del jefe del jefe. Es decir, que lo que ven los médicos, así más, de forma más simple, es el visitador médico que les trae un nuevo aparato, un nuevo fármaco, una nueva prueba diagnóstica. Pero detrás de eso, pues lógicamente hay un interés enorme por su parte y por la parte de su empresa, pues para entrar en el negocio. Y esto, este es el sistema. Esto funciona así y es parte del sistema capitalista. Piensa que la industria en el campo de la sanidad y de la medicina, según Deloitte, crece un 6% anual. Es decir, probablemente estamos en un sector industrial similar al de las armas o las finanzas o incluso las aseguradoras. Es decir, que es una industria en la cual los beneficios están, si no garantizados, casi con unos grandes crecimientos y unas perspectivas importantes, porque la salud es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, claro, el sistema capitalista sabe aprovechar los nidos de mercado, ¿no? Y sin ir más lejos, aparte de las farmacéuticas, también podríamos hablar de la eclosión de las facultades privadas de medicina, que es otro fenómeno que yo llamo de financiarización, ¿no?, de las facultades de medicina, porque se han convertido en auténticos negocios. El mercado está ahí, hay mucha gente que quiere estudiar medicina, ¿por qué no abrir más facultades privadas a 15.000 euros el curso, con sus accionistas y sus empresas? Total que en España ya llevamos, no sé, 15, 16 o 17 facultades privadas de medicina y subiendo. Y es otro ejemplo de la financiarización de la medicina a través de nichos de mercado bien observados por las mentes más privilegiadas de los negocios que salen de IESE y de SADE, de las escuelas de negocios. Que la universidad, por un lado, no sé si es porque ya yo lo veo también desde el punto de vista mayor, yo soy profesor también de la universidad y me está pareciendo un colegio que Mm, ha perdido la crítica, completamente. o sea, está muy politizada, hay mucha ideología ahora de la Agenda 2030, ideología de género, hay muchas cosas que van por delante de la enseñanza de la medicina o de una enseñanza crítica. Y por otro lado, los programas de las asignaturas pues están redactados por la industria hace más de 100 años, con lo cual es difícil que podamos hacer algún cambio. Muy difícil. Muy difícil. Las facultades de medicina, como dices tú muy bien, son casi una continuación de la secundaria, ¿no? Es decir, son instituciones formativas, pero no, o mejor dicho, informativas más que formativas. Y el debate cultural ha desaparecido. Ya no hablamos de que los estudiantes de medicina lean Hegel, no, no, estamos hablando de que quizás lean, pues eso, a Postman, a Huxley, cosas mucho más sencillas en las cuales ellos encontrarían sin duda algo en lo que pensar, ¿no? Y sobre todo los profesores, porque al final, el que tiene la mayor responsabilidad sobre esto van a ser los decanos y los profesores, que son los que tendrían que introducir las raíces culturales en lo que enseñan. Pero no es así. La medicina se está convirtiendo en una especie de rama de la biología. Es curioso, ¿eh? El fenómeno de cientificación de la medicina la está convirtiendo en una especie de disciplina parecida a la biología en el cual el sujeto paciente va desapareciendo. Y no solo el sujeto enfermo, sino también todo el aparato alrededor de esto, ¿no? Porque la biología no tiene en cuenta los condicionantes culturales, la financiación del sistema sanitario, los intereses industriales, los intereses corporativos, la hipocondría social. Todos estos fenómenos son ajenos a la biología, pero deberían ser absolutamente integrados en medicina, porque la medicina no es una ciencia pura. Es que este iba a decir que la medicina no es una ciencia, pero hay quien piensa que lo es. Y es otra cosa, es un constructo social, es un negocio, tiene que ver con la brujería, con el chamanismo, con la dominación, tiene mucho de religión, tiene Ujú. de conocimientos de la cosmovisión ancestral y tiene una parte de biología que le da un poco la enjundia esa científica, pero no es una ciencia para nada.
No, y además es una práctica condicionada, como acabamos de decir, por tantas cosas, ¿no? Mira ¿no? Un poco el talón de Aquiles de la medicina pública, pues como decías tú, es la politización. Es decir, que la medicina pública tiene a ver, muchas ventajas y yo creo que estamos en un país que tiene una medicina pública, bueno, la verdad que estamos bastante contentos. Pero en definitiva, cuando hurgas un poco, te das cuenta de que está enormemente politizada en sus objetivos y en su manera de entender la promoción médica en los hospitales, o en la privada, perdón, en la privada, en la primaria, en donde se abona mucho más la atención especializada que la atención primaria, mucho más el hospital que el consultorio, mucho más la tecnología que la psicología, etcétera. Es una enseñanza hospitalocéntrica y muy biológica, ¿no? Y somos poco conscientes de esos factores culturales que tienen un impacto directo en la manera en que se ejerce la medicina, ¿no? Esto yo creo que lo veremos ahora, no sé tú qué opinas, Juan Manuel, pero en los próximos años vamos a ver algo que nuestra generación no entiende, que es otra forma de entender la vocación. Nosotros pertenecemos por lo menos yo pertenezco a una generación donde realmente éramos entusiastas de la medicina pública, entregábamos, yo creo, bastantes más horas de las que nos pagaban, nos gustaba, no nos quejábamos si teníamos más o menos guardias y para nosotros era, bueno, no sé, era un auténtico telos, ¿no? Un auténtico objetivo en tu vida, pues eh, hacer las cosas lo mejor posible y crecer en tu profesión, ¿no? Pero a partir de la generación millennial, esto se ha convertido en una especie de, así me gano la vida y me la quiero ganar con la mayor comodidad posible, ¿no? Hablas con los tutores de residentes de los últimos 15 20 años, con el cambio de milenio, ha habido un cambio en la filosofía del MIR que entra. Es un MIR que pregunta cuántas guardias se hacen, es un MIR que pregunta si puede librar al día siguiente, es un MIR que pregunta cuánto gano, es un MIR que escoge cirugía plástica o dermatología o oftalmo, pues para tener una vida, como llaman ahora, de calidad de vida, ¿no? La calidad de vida prima sobre la vocación, el bienestar, la felicidad y el viaje priman sobre el ejercicio de una profesión difícil y que exige mucha responsabilidad. Y por tanto yo, no sé, mi manera de ver el futuro de la medicina pública sí que es un poco pesimista en este sentido, ¿no? Que va a haber menos gente comprometida. Hay Pero, poco. pero no es en la medicina. Hay Ah, una no, no, fractura. claro. Hay una fractura. Sí. Estos días he estado leyendo también un libro de Jesús García Maestro se titula Filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Creo que, no sé, me equivoco algo en el título, pero es así. Y es un profesor de literatura de Vigo y también habla porque han querido decirnos que hay muchas generaciones, los boomers, luego no sé qué, los millennials, la generación Z, tal, y que solo hay una fractura clara entre los boomers Ahí. y justo los que hasta los 70, entre los 50 y los 70, los que nacieron en esas dos décadas, y luego los Ujú. que han nacido después. Y hay una fractura en la forma de ver la vida. No es ni mejor ni peor, es que el mundo ha cambiado. Y si no lo queremos aceptar, pues lo que hay. Entonces la única forma es adaptarnos a la realidad, porque a veces siendo idealistas lo que hacemos es, bueno, buscamos la felicidad, que es lo que nos quieren vender, pero eso es desadaptativo, porque no la vamos a encontrar, y menos como Claro. nos lo están vendiendo. El problema que yo veo en esto es que si tú aplicas este discurso a una fábrica de televisores, de coches o de teléfonos móviles, pues bueno, el impacto es menor. Pero esto aplicado a la medicina, ¿qué va a suponer? Va a suponer primero menos continuidad asistencial. Es decir, a un mismo enfermo, ya esto está pasando, a lo mejor lo van a ver 15 médicos durante un ingreso hospitalario, porque la mayoría van a tener reducción horaria y porque libran después de las guardias. Entonces, un enfermo hospitalizado puede ser. Estuve a punto de hacer un estudio, lo que pasa es que ya no me dio tiempo, de ver el pronóstico de los pacientes en función de la cantidad de especialistas que lo visitan. Ese sería un trabajo interesante. Y claro, a mí me preocupa en el campo de la medicina, que es un campo
yo diría, algo diferente de las industrias tecnológicas automovilísticas o de electrodomésticos, ¿no? Lo mismo pasará en medicina. Tendremos inflación de personal porque habrá que cubrir las horas, pero a cambio de eso nuestros enfermos no van a recibir una continuidad asistencial adecuada. Con este tipo de horarios van a permitir una formación adecuada. Yo vengo de un campo que es la cirugía general, que es difícil. Tú no puedes aprender cirugía trabajando 4 días a la semana y haciendo 3 guardias al mes. Esto no puede funcionar. Y menos ahora que nunca sales de la curva de aprendizaje. Porque Exacto. cuando ya sabes algo, viene otra máquina nueva, otro agujero nuevo por el que operar, otra cosa. Hay una frase que tú comentas, ¿no? Que Sí. podemos sacar un bazo o un tiroides por la boca y no podemos sacar un niño por la vagina porque hay que sacarlo por cesárea. Pero buscamos técnicas nuevas, cosas supuestamente menos invasivos, que llevan muchas más horas de quirófano en ese alarde de ser un supercirujano, pero claro, no puedes llegar a ser un supercirujano para cuando dominas ligeramente una técnica y es que ya hay otra. Sí, las curvas de aprendizaje es algo que está también en el límite ético de la especialidad, ¿sabes? Porque uno entiende que una curva de aprendizaje puede tener plena justificación cuando la patología que tratas no tiene alternativa. Es decir, si en los años 60 y 70 se morían la mitad de los trasplantados de hígado, bueno, pues había que asumir que de todas maneras iban a morir, porque no había alternativa. Entonces, hay una curva de aprendizaje, yo creo, pues justificada. Pero claro, cuando con cirugías simples puedes solucionar una hernia o una vesícula biliar o un tiroides, no entiendo por qué debemos utilizar técnicas que son más caras, más largas de operar y además que exigen una curva de aprendizaje nueva. Pero, pero la tendencia que veo en el mundo quirúrgico es a la robotización del cirujano, ¿no? Entonces, claro, esto plantea problemas ya no solo de costes, que desde luego los plantea, ¿no? O sea, en mi hospital, uno de los motivos por los cuales yo me jubilé antes de los 70 es porque a mí ya se me hacía muy difícil entender que se justificaran cirugías de apéndice de 3 horas o de vesícula biliar de 5 horas, simplemente porque había que hacerlas por vía laparoscópica, cuando en realidad la cirugía abierta del apéndice está solucionada casi desde hace 40 años. Pero es que ahora hay que hacerla por laparoscopia. Y entonces es más difícil y exige para el médico joven, sobre todo, muchas más horas. ¿Por qué los directores médicos, por qué los gestores autorizan y toleran intervenciones simples convertidas en auténticas maratones de quirófano, con anestesias prolongadas y costes enormes? ¿Por qué? Pues, La pues medicina. igual porque el objetivo final de los que están arriba del todo no es abaratar los costes, Claro, sino que tú produzcas. Yo, pues es que hay una cosa que pienso a veces, que es que hemos entrado en una especie de prostitución, que antes es tu cuerpo, vendes tu cuerpo por dinero y ahora vendes tu cuerpo, pero es que el dinero se lo están llevando otros. Entonces es sí. una cosa como de que no sabemos a lo que nos metemos, pero que vamos a generar mucho gasto y eso es el negocio también de la cronicidad. ¿No? De mantenerte Claro, enfermo, con mucho aparataje, con implantes carísimos que hay que renovar cada cierto tiempo, y es un súper negocio porque ese dinero acaba en manos de alguien. o claro, evidentemente, evidentemente. Pero entonces entramos en otro tema interesante, que es cómo se financia la sanidad. Mira, este año 24, a la altura de octubre, más o menos, el presupuesto de unos 14.000 millones que destina la Generalitat de Cataluña a sanidad se habían acabado. Entonces, ¿qué pasa? Que la Generalitat pues se endeuda, ¿no? Porque hay que ¿No? pagar los salarios. Sí, pues se imprimen, se pone la impresora de los billetes, se le da la máquina Y y se venga. endeuda, y se endeuda. Entonces se endeuda con el Estado central, el cual se endeuda en los mercados internacionales. Y entonces la deuda del país sigue descontrolada. Pero este sistema funciona desde hace años y nadie le pone... De hecho, ya lo sabes tú, la deuda
la deuda española es monstruosa y va creciendo de forma ilimitada y sin control. Pero esto permite que haya cirujanos que estén 3 horas operando una apendicitis con unos aparatos o con un robot. Había un cirujano ahora en Badalona que decía que había puesto a punto las técnicas de cirugía robótica en urgencias, lo cual quiere decir que a lo mejor pues van a operar las apendicitis con robot, ¿entiendes? Y eso sale en la prensa. Esto sale en la prensa y este señor es alabado por el periodista de turno porque ha introducido una innovación tecnológica en el campo de la cirugía de urgencias. Y esto es muy difícil de revertir porque al periodista también le gusta, que es otro tema que podemos tratar si Ya, ya, quieres. claro, sí. ¿Y en qué manos está la prensa? Pero bueno, tú que dices que eres optimista, a mí me parece que empiezas el libro muy contundente, haciendo una crítica total, y luego terminas un poco más optimista. Yo no sé si tú has militado en la política o es solo porque vienes de una generación que ha vivido los 60 y los 70 y tenía esas inquietudes, pero Mm, veo que terminas un poco optimista y dando unas recetas. Pues yo veo aquí en el libro, pues promocionar los niveles más básicos de los cuidados médicos, potenciando la medicina primaria, diciendo como segundo que la tecnología hay que dejarla para la gente más joven y que la gente más mayor pues habría que restringirla, cosa que hemos visto cómo eso se ha echado con el COVID. Se han invertido esto, ¿no? Se han dedicado mucho poder tecnológico y mucho economía a rescatar a gente muy mayor, con muchas patologías, etcétera. Y tercera, pues que hay que modificar los valores que nos sustentan. O sea que tú casi terminas el libro de una forma, pues muy... propositiva, Sí, sí, haciendo propuestas, por decirlo así. sí, sí. No sé si es un brindis al sol o por lo menos te define como una persona con eso, que me parece que ha tenido inquietudes políticas y que no deja de ser un optimista, que al final crees que esto tiene solución. Hombre, la verdad es que, no sé, yo probablemente ya por mi edad no sé si veré la solución de esto, pero las tendencias no son optimistas. Si uno viese un cambio de tendencia, podría ser más optimista, pero ¿ves tú algún cambio de tendencia en los últimos años a realmente a reflexionar sobre lo que estamos hablando? No, ¿Tú lo pero has es que yo visto? soy un pesimista estructural, entonces es que no, sí, siempre lo voy a ver mal. Pero sí es verdad que está, no sé, yo soy bastante crítico, ya ves las cosas que suelo publicar también en las redes, intento Ujú. hacer preguntas, es verdad que últimamente no se puede preguntar, el debate se ha excluido, enseguida te tachan, yo en mi libro pues también digo, no, eres negacionista o tragacionista, pero no puedes estar en un bando intermedio y no puedes hacerte preguntas porque si no, es que te dicen, pues tú siempre estás con lo mismo. Bueno, pues vale, pues igual no hay que hacerse preguntas. Me da un poco pena porque yo en la universidad sí que me gustaría unos estudiantes más críticos, porque es que Claro. yo voy a ir de paciente donde esos estudiantes. Van a hacer conmigo lo que quieran. Entonces me gustaría también que se pararan a pensar, ¿no? Que a lo mejor esto no vale para todos, o no hay que usar esta medicación absolutamente para todo el mundo, niños, embarazadas, abuelos y no sé qué, o no hay que operar continuamente todo, pues a veces porque te gusta que te llevan a un sitio a aprender esa técnica y te llevan al extranjero y estás una estancia por ahí, o porque te hacen unos microsobornos a los que entramos porque la formación continua ha quedado en manos de las empresas. O sea, hay muchos factores que influyen, pero es verdad que, claro, te atrapa la tecnología y ya cuando te ves en eso, en la carrera a punto de terminar, pues te han faltado visiones críticas. Yo soy muy mal estudiante, la historia de la medicina no me interesó en absoluto, me parecía un rollo. Y en cambio ahora soy un apasionado de la historia, porque si no controlas la historia de la medicina y de cómo se han llegado a determinados descubrimientos, es que no eres capaz de asimilarlos bien, no entiendes el por qué han sucedido y me parece un campo precioso. Entonces, bueno, yo creo que es una pena que eso se pierda, que se pierda la historia de la medicina, que se pierda, pues se han perdido las lenguas clásicas, que se pierdan esa visión un poco más humanista, pero es que no sé si hay hueco para el humanismo ahora. Poco. Yo a mí siempre les he hecho, intentado, que los profesores empiecen las clases o los seminarios de la materia que sea, introduciendo ni que sean 5 minutos o 10, ¿no? La historia de lo que van a explicar. Porque eso permite una mejor comprensión ¿no? Si tú estudias, yo qué sé, la estenosis coronaria, pues
Tienes que empezar quizás con el Nobel que le dieron a un cirujano alemán por los primeros cateterismos y por qué la estenosis se puede tratar con cirugía o bien con un stent y cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Entrar un poco, porque la historia enseña mucho en cualquier patología, ¿no? Pero, claro, la generación millennial que ahora está en el poder son adanistas. En mi libro hay un análisis muy detallado del millennial y uno de los factores que a mí más me ha chocado hablando con gente que ahora está en sus 40 es que son adanistas, es decir, ellos creen que realmente el mundo empieza en sus manos, no tienen conciencia histórica. Les parece, no sé, algo, esto es de la gente mayor, ¿entiendes? El millennial es un Adán, es una persona que cree que con él comienza el mundo. Entonces, lo veo mal. El millennial, yo le llamo un poco la generación esta que viene detrás, la cultura que nos está invadiendo en la revuelta, en el Marc Giró, en la publicidad, en la Rosalía, es el jiji jaja, un poco, ¿sabes? La cultura de la risa, un poco tonta, un poco que no tiene ninguna, no sé, incluso en el humor se nota esta superficialidad absoluta. Yo no sé si tú eres fanático del Broncano, pero yo no lo veo nunca, pero es que No, no, yo desde hace 4 años me parece, he prescindido de la televisión. me parece de lo más absurdo, pero a la vez su éxito para mí es motivo de reflexión, ¿sabes? Que Pero no forma parte de esa dependencia de dopamina que tenemos ahora, ¿no? Tú dices la risa, la pero todo, inmediatez. todo tiene que ser fácil y de un consumo rápido, no pensar mucho, pero bueno, estar en esa supuesta pseudo felicidad. Sí, 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 sí. Jiji, jaja, reír un poco de una forma un poco absurda de todo, burlarse de casi todo. Em, claro, pero entonces tú vas eliminando el sentido de la vida, tú vas eliminando, eh, no sé, lo que para nosotros ha sido capítulos muy importantes de la existencia, ¿no? O sea, yo qué sé, el mismo tema de la banalización del sexo. O sea, tú ahora miras las series hechas sobre la generación millennial y el sexo se ha convertido en una absoluta banalidad. Es decir, hay poco compromiso personal. Yo creo que el sexo es muy importante para tener la cabeza bien puesta, ¿no? El sexo, el amor, es un capítulo fundamental de nuestras vidas y no podemos abolir su significado, ¿no? Utilizar el sexo lúdico puede tener algún momento más o menos inspirado, pero el sexo lúdico al final acaba en el vacío personal y nuestros gestos son limitados para expresar nuestras emociones. Si nuestros gestos ya no traducen nuestras emociones y nuestros sentimientos, entonces ya la vida se convierte en un vacío total. A mí me preocupa en el caso del sexo, pero también lo hemos hablado en el caso del compromiso laboral, ¿no? Esta especie de desenganche, ¿no? de la propia persona con cosas que para nosotros eran como un poco el trípode, ¿no? El trípode del bienestar mental y del bienestar en sociedad, ¿no? Carl Jung decía que al final la estabilidad psíquica depende de tres grandes trípodes, ¿no? De la esfera del trabajo, la economía, tal, la esfera del sexo y del amor y la de las creencias, ¿no? Son como las tres patas sobre las cuales puedes mantener un equilibrio psicológico. Si tú vas eliminando el interés y el compromiso en esas tres patas, al final esto sí que se destruye. Y esto explica, yo creo, y esto explica que hoy en día tenemos más de un tercio de la población tomando neurolépticos, ¿no? O antidepresivos, Sí. ansiolíticos, hipnóticos, Toda clase de psicofármacos. fármacos, que el suicidio ha pasado a ser uno de los temas importantes para los psiquiatras, con 10 o 12 suicidios diarios en nuestro país. Porque claro, al final, ya te digo, lo que llena nuestras vidas no lo podemos despreciar, no lo podemos despreciar. Hay que tener una cierta conexión entre nuestro compromiso y nuestros gestos con nuestros sentimientos. De lo contrario, acabamos en el vacío más absoluto, ¿no?
Pues los médicos precisamente somos más propensos que otros colectivos al suicidio. Ujú. Hombre, supongo que no sé, el contacto pues con el dolor de otros, no sé, a lo mejor pues la falta de ciertas creencias. No sé el motivo por el cual nuestra profesión puede ser más proclive a eso, pero tampoco creo que sea tan diferente de lo que lleva a otras personas a cometer suicidio, ¿no? Bueno, ya sabes que me parece que es el libro del mito de Sísifo de Camus, que empieza diciendo que el suicidio es la cuestión filosófica más importante, ¿no? Y yo creo que en parte tenía razón, porque él fue un poco profético en este sentido, ¿no? El existencialismo nos aportó una forma de entender la vida, ah, de tocar el núcleo realmente de lo que somos, ¿no? Y entonces el existencialismo, sobre todo el existencialismo de marchamo materialista, pues tipo la náusea de Sartre, eso ha tenido un impacto tremendo en mucha gente, ¿no? Y es verdad, es decir, que al final el suicidio es un fracaso por perder el sentido de la vida, ¿no? Bueno, nos estamos poniendo un poco profundos. Tú eres escritor, has empezado con este, creo que fue tu primer libro, el de Si puedes no vaya al médico, pero luego has seguido escribiendo. Eh, Aparece este libro después, Senos. Me ha parecido un libro muy atrevido, eh, de corte totalmente distinto, porque son 14 ensayos y haces un enfoque de lo que es, pues eso, las mamas, las tetas, lo que tú quieras, desde un punto de vista. Pues como médico, no sé si como poeta, como... Ujú. No lo sé, pero me ha llamado la atención porque te atreves a decir muchas cosas que en estos momentos igual podrían parecer, pues no sé, que un hombre no debiera decir o que alguien de nuestra generación no debiera decir, no sé, pero me ha llamado la atención que has dado un salto ahí de un libro a otro, que además Sí. lo ha comprado la editorial, o sea, ese salto lo ha comprado la editorial y ha dicho, venga, sí, esto adelante, que esto se vende. O sea que, Ya veremos si se vende o no. Yo espero que sí, pero esto nunca se sabe. La verdad es que uno acaba escribiendo sobre aquello, sobre lo que tiene ganas de escribir, porque de hecho es una labor un poco tediosa, ¿no? Y hay que ponerse en algo que uno le guste y que disfrute haciéndolo, ¿no? Yo me lo he pasado bien escribiendo este libro, ¿no? Y como tú muy bien dices, son 14 perspectivas sobre el busto femenino. Son 14 maneras de enfocar. Yo creo que, claro, está escrito desde una perspectiva heterosexual, eso para empezar, ¿no? Y además está escrito con una idea de defender la polaridad de los sexos. Yo no estoy en absoluto convencido de que la igualdad borre a la mujer, ¿no? De hecho, hay un cierto feminismo que está en contra de ciertas feministas que quieren llevar la igualdad al plano de borrar lo que es la mujer, ¿no? Casos extremos como la hija del Bruce Willis, ¿no? Que llevó una campaña de tratar el tórax femenino igual que el masculino, por ejemplo, ¿no? Porque no podemos ir con el tórax descubierto como hacen los obreros de la construcción, ¿no? El pornofeminismo, ¿no? Hay derivas muy agresivas en el feminismo radical. Yo no, el libro está escrito con un ánimo pacificador para apaciguar un poco la guerra entre sexos, pero defendiendo que en el fondo la naturaleza, la evolución o la creación, todo ha escogido la polaridad de sexos como forma de garantizar la vida. Y en el caso del hombre, pues no solo la vida en el sentido de la natalidad, sino del afecto, de la atracción, de la inspiración poética, de la belleza. Es un libro dedicado fundamentalmente a la belleza. De hecho, una anécdota que te explicaré es que cuando el libro fue a la imprenta, se saltaron la primera página que decía, este libro está dedicado a la mujer por haber traído la belleza al mundo. Pero no se imprimió. pero Pero esa página desapareció. desapareció. Yo creo que no fue intencionado, que fue un accidente de imprenta, pero si alguna vez se reedita, esa cita va a volver a salir, ¿no?
Y yo creo que es así, la mujer, la mujer es diferente del hombre y el hombre es diferente de la mujer, gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, eso no tiene nada que ver con los derechos que cada uno tenemos, evidentemente, aquí no estamos hablando ni mucho menos de un problema de derechos en los cuales la igualdad, pues lógicamente debe ser absoluta, ¿no? Sino que está hecho desde el punto de vista de lo que es la atracción, de lo que es el deseo, de lo que es la inspiración, de lo que es, en el fondo, la belleza, ¿no? Yo, hablando de la mujer, a veces se me ponen un poco rabiosas, pero mi filosofía es el mame mimo mu, maternidad, mediación, mimo, la morada como hogar y musa, ¿no? Son, no sé, 5 perfiles que para mí definen la mujer histórica. A la mujer ahora con el descubrimiento del heteropatriarcado pasa a ser un poco la clase oprimida, ¿no? Pasa a ser un poco en la ideología del feminismo, pasa a ser una clase, como antes era la clase obrera, ahora es la clase y la revolución feminista superará la opresión heteropatriarcal y pasaremos, o sea, a un futuro en el cual no sé, a lo mejor la mujer pues se borra a sí misma o pretende ser aún más poderosa que lo que ha sido el hombre. Pero a mí me parece que la mujer no tiene por qué fascinarse con el poder, ¿no? En el fondo, haber sido una clase oprimida, si es que lo ha sido, la hace más digna a veces que los vencedores, ¿no? José Luis Borges decía, el vencido tiene una dignidad que nunca tendrá el vencedor. La mujer en su posición quizás subalterna, a mí me merece muchísima más consideración que los poderosos que han abusado de ellas, ¿no? Y esa dignidad del vencido es algo que la mujer lleva en sí y debería reivindicarla, porque no por haber sido subalterna ha sido algo despreciable o ha sido algo... Yo creo que históricamente y culturalmente la mujer tiene una tradición muy digna y muy honrosa. Esto sin hablar un poco de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Sobre la importancia que tiene la belleza, ¿no? Y yo abro un poco la caja de los truenos con la Venus de Botticelli, ¿no? Que para mí es un cuadro fetiche y hago un análisis un poco atrevido, que creo que es muy original, ¿no? Pero que a mí me parece que marca mucho esta doble visión de la mujer virginal y de la mujer erótica en la tradición occidental, ¿no? Y luego sigues y hace 2 años publicas Desamor, un libro de poemas. Ujú, ujú. Y ya el de Senos parece que es como un puente, ¿no? Mm. Entre la medicina y la poesía, ¿no? Y ya te vuelcas directamente en la poesía. Sí, bueno, a ver, esto también es lo que decíamos antes, ¿no? A veces uno pues tiene ganas de escribir sobre algo. Yo no soy poeta, ¿eh? Lo que pasa es que a lo largo de muchos años vas haciendo cosas y en un momento dado pues las recoges y dices, hombre, esto lo escribí hace 15 años o 16 o 20 o 10. Y bueno, lo vas poniendo y al final dices, bueno, pues quizás aquí sí que haya un poemario digno, ¿no? Y bueno, también es verdad que se trata de una impresión de estas que financiamos a medias con la editorial, ¿no? Es decir, que tampoco Ujú. aquí he ganado un premio de poesía ni creo que lo gane nunca, pero por lo menos lo que te decía antes, ¿no? Pues, tenía ganas de escribir sobre esto porque además creo que es de mucha actualidad, ¿no? El tema de la ruptura, el tema del divorcio, el tema de la pérdida, es algo que también corroe un poco los cimientos de nuestra sociedad, ¿no? Y un poco la preocupación por el desamor está ahí también, en la preocupación por la cultura del poco compromiso y del desatarse los unos de los otros, ¿no? Y continúas ahora con la escritura. No, ahora estoy en una fase más bien hedónica. Ah, sí. Bueno, quiero decir que a veces pues te tomas también tu tiempo porque mi profesión es la de cirujano. Como escritor soy un aficionado
y además, pues, no sé, yo siempre me tomo este trabajo como algo muy responsable y quiero hacer algo que valga la pena y no es fácil en un mundo en donde se editan 60.000 o 70.000 títulos al año, Sí, sí, pues o más. Creo que esta mañana he oído 85.000 en 2024. ochenta y cinco imagínate. mil títulos en España. Sí. A ver, yo lo que siempre procuro es un poco el sumum del escritor, uno de los objetivos, ¿no? Cuando escribes, es que comuniques y que tenga una cierta originalidad, ¿no? Son las dos cosas que a mí, para repetir cosas o para hacer algo que ya está hecho, pues no. En cambio, en Senos encontré algo que me gustaba y con un agujero cultural importante en donde yo creo que podía hacer una aportación, ¿no? Cultural en un momento especialmente difícil de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y lo hice un poco también con esta filosofía, ¿no? Y pensé, mira, es algo que si encuentro una editorial un poco valiente, pues estará en el debate público, porque creo que lo hemos de mantener un poco el debate público, ¿no? A veces las ideologías dominantes achantan y acobardan, pero bueno, estamos en una sociedad hoy por hoy, en principio, de las más abiertas que ha habido en Occidente y el debate está ahí encima de la mesa. Nadie puede negar que hoy el debate del género y del sexo es primordial para entender un Pero este poco. libro, no, para que el que nos esté oyendo no se lleve un malentendido, no es un libro que aboque al debate, porque la mirada que yo he visto en el libro me parece una mirada incluso, no sé si te diría como infantil o naif. O sea, me parece una mirada inocente, no busca Ujú. el No, conflicto ni... O sea, que igual de la conversación nuestra ahora yo estaba percibiendo como que alguien puede pensar, pues es un libro un poco complicado o que hable del feminismo. En realidad es una mirada como bastante, que me eh, ha parecido ingenua sobre la belleza, sobre el atractivo de los senos, pero nada más. hay un intento de ver el tema desde diversos puntos de vista, ¿no? Porque hay quien puede pensar, bueno, es un libro erótico. No, no es un libro erótico, aunque tiene su parte erótica, ¿no? Pero no, por ejemplo, a mí me gusta bastante el capítulo de las metáforas poéticas, ¿no? Es decir, cómo los poetas han hablado del seno y cómo han traducido el deseo en metáforas poéticas a lo largo de los siglos, ¿no? Es interesante los símiles que hacen, ¿no? Y Sí, porque cómo... coleccionas un montón de referencias de poetas eh, distintos, incluso el eh, mismo poeta, distintas referencias, siempre hablando del seno. sí, por ejemplo, otro capítulo interesante es el análisis de las actrices, ¿no? Es decir, el por qué, el cómo, la donación de belleza que hace una actriz que se desnuda, que es un acto que va más allá del simple erotismo, es un acto de donación, digo yo, ¿no? O incluso, por ejemplo, una mujer, una chica que en el éxtasis de un concierto de rock se levanta la camiseta, ¿no? Y entonces es como una donación de belleza, algo que la mujer, en el fondo, es muy suyo. Es que las mamas y los senos son suyos. Nosotros no tenemos eso. Entonces es algo que es como afirmar la feminidad, ¿no? Afirmar una feminidad rotunda, ¿no? Aquí no hay duda. Yo soy una mujer y entrego mi belleza para que la veáis y os quedéis ensimismados, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, el tema del escote también está en uno de los capítulos, ¿no? Porque es un tema de ingeniería, es muy interesante el tema del escote. Cada alfombra roja nos ofrece ¿no? diversas maneras de enseñar una u otra parte de los senos, porque hay algo en el exhibicionismo femenino que no es un exhibicionismo simplemente sensual, sino que también ahí veo yo a Botticelli, y a Dalí, y a Courbet, ¿no? Muy bien. Pues no te robo más tiempo, Antonio. Ha sido un placer hablar Un contigo. placer, un placer, Eh, Juan Manuel. Queda, yo creo que pendiente seguir esta conversación. Creo que le pegaba una copa de vino y un poco de queso, un poco de fuet de tu tierra. ¿Dónde vives Y tú? yo vivo en Vitoria, en el País Vasco. El País Vasco. Tengo muy buenos amigos en la zona esa de Vic.
Ah, Tengo amigos cirujanos, tengo amigos dentistas, tengo por esa fíjate. zona y a veces voy a la zona de Ampuria, Brava, Ah, a casa de una amiga dentista que también es muy inquieta con las medicinas alternativas y con muchas cosas. para mí la playa de Ampurias es el tope. Es la mejor playa de Cataluña, para mí. Sí, pues es una zona preciosa donde se come además muy bien y si paso por allí Sí, espero llamarte tanto, y nos y tener vemos. esta conversación con una copa de vino. Estupendo, Y muchas nada más, gracias. pues espero que sigas escribiendo y tener la oportunidad de en algún otro momento charlar contigo. Seguro, Ha cuando sido un quieras. placer. Por lo menos creo que mucha gente va a reflexionar sobre lo que hemos hablado, que busquen el libro. Pondré también la referencia, pero es un libro que debería ser obligatorio en los estudios de medicina. Yo creo que sí. Creo que hacen falta más. Hay algunas cosas, hay libros críticos con todo lo que está sucediendo, pero son tan a cuentagotas contra la oficialidad y contra el no pensar y ir todos un poco así como borregos haciendo lo mismo. Entonces, creo que es un libro necesario, me parece muy importante para cualquiera que lo quiera leer, para cualquiera que se quiera proteger que esté en ese autocuidado, pues que sepa que el médico te puede solucionar muchas cosas y que también puedes perder la salud acercándote en determinados momentos a un centro de salud, a unas urgencias, a un hospital. Entonces, bueno, que hay que saber discernir, que al final en esta vida es de lo que se trata, de acabar teniendo discernimiento. Eso es. Muy bien, pues nada, pues ha sido un placer, Antonio. Entonces, vámonos, hasta otra. Hasta la próxima.